El guionista es autor de la película, desde luego tanto como el director, en algunos casos más. En todos los guiones, digamos, la persona que lo ha escrito está presente, o sea, está su alma presente en ese guión. Incluso cuando son guiones muy de género o tal, se nota siempre quien lo ha escrito, claro que sí. Desde luego para mí el guionista es autor. Yo creo que lo que es necesario y lo que yo hago es lo siguiente. Primera parte, tengo una idea. Intento probar mi idea, testarla. La forma de testarla normalmente es ver si tiro un poco del hilo a dónde me lleva. Por eso es muy bueno normalmente tener un equipo de guión, porque esto suele contarse a tu co-guionista. Más o menos cómo empiezo, cómo seguiría y cómo terminaría. Lo de cómo terminaría suele no convencerme nada. No suelo pensar, uy, esto no está. Pero trabajo con esa hipótesis de entrada, ¿vale? Yo creo que la técnica y los soportes influyen en la forma de narrar indiscutiblemente, pero que por detrás esto pervive, porque fíjate que la narración dramática no es exclusiva además del cine, la narración pertenece, digamos, al teatro muy directamente, en lo que es dramatúrgico, y pertenece de una manera más general al arte de narrar. Y el arte de narrar desde los tiempos, vamos, de la tradición oral, ¿no? Eso es algo que yo creo que es innato al ser humano, la necesidad de contar historias. Siguiente parte. Ahora hay que crear una estructura para esta historia. Yo ya sé cómo empieza, cómo sigue y cómo termina más o menos. Y un productor me la compra y me paga porque la desarrolle, ¿vale? Esto solo sucede cuando has tenido una suerte y una fortuna espectacular, te ha ido muy bien una película y de pronto confían en ti y, digamos, hay un cierto sorteo porque... Entonces, si consigues eso, vendes y desde ese momento te contratan. Te contratan con el compromiso de hacer esa película. Y normalmente te contratan con la idea de que te van a ir pagando, bueno, pides un global, pero después te van a ir pagando por partes. Te van a ir pagando por partes. O sea, lo que te van a decir es, vamos a pagarte un X a la firma de contrato. Con esa firma de contrato suele haber ya un argumento. O sea, esos primeros 2 o 5 folios. A veces son 5 porque definen los personajes, por ejemplo, ¿vale? Después se te pide que entregues un tratamiento. El tratamiento es un poquito menos rollo de leerte una escaleta, es crítica y es donde se suelen caer la mayoría de los proyectos. O sea, sería ideal no tener que presentar un tratamiento. Lo digo porque el tratamiento, quieras que no, es un poco antipático. El tercero es el guión. ¿Vale? Ahora, entre uno, otro y otro, desde luego se producen una serie de intervenciones de los demás que están trabajando. Es decir, cuando tú entregas el tratamiento, te lo leen. O bien te dan notas para que ese tratamiento mejore, o bien se retiran del proyecto. Y en el guión exactamente igual. O sea, normalmente el pago de guión es cuando se considera aceptado lo que se llama la versión definitiva. Es una versión pactada entre el productor y el guionista. ¿Qué es lo importante en todo esto? Si una venta se lleva a cabo. 2 cosas fundamentales. La primera es, casi todos los productores intentan quedarse con tu idea, por la cual se paga muy poquito, porque este primer pago es el más pequeño, un 10% o así, un 20% del total, y te dicen que si cuando entregas un tratamiento no les gusta, ya no pagan más, se lo quedan. Este es en todos los contratos que ahora mismo nos entregan a los guionistas, pone eso. Entonces, esto hay que mirarlo con mucho cuidado y discutirlo. Y sueles ganarlo, también si lo discutes. Ahora bien, ellos dicen, ¡ay, he perdido este dinero que he invertido! Les dices, no, porque cuando yo se lo venda a otro, te lo devuelvo. Lo único que es bastante universal es esta idea de, no de 3 actos, 3 actos es ya una convención, ¿no? Pero que las historias empiezan, se desarrollan y terminan
Eso sí, es yo creo que una estructura universal o por lo menos occidental. Lo que pasa es que, bueno, pues puede durar muchísimo esa presentación, pasar muy pocas cosas y terminar muy rápido o terminar con un final abierto. O sea, para entrar en el mercado no vais a entrar a la primera así. Vosotros vais a entrar con un guión. O sea, necesitáis escribir un guión al principio para que conozcan cómo trabajas y para que les guste o no les guste. Uno, dárselo a leer a otros compañeros, ¿vale? En lo posible profesionales, y si no, por lo menos compañeros vuestros. Segundo paso. En lo ideal es haber escrito este guión con alguien que quiera dirigir, si no lo vais a hacer vosotros. O sea, yo no creo que en el mercado es dificilísimo que entréis, aunque sea sin director. Lo ideal, para empezar vosotros, sería que en las escuelas a las que vayáis de cine, de televisión o en las facultades, consigáis crear equipos donde alguien quiere dirigir, alguien quiere escribir. Es que el guión es solamente un instrumento. O sea, el guión no es un fin en sí mismo, ni muchísimo menos. El guión debe de contener una película. Y el guión, por lo tanto, además, sirve para crear un universo audiovisual, que no está todavía en ese guión. Está contenido, pero tiene que aparecer y tiene que desarrollarse. En algunos casos lo que pasa es que la película, que de alguna manera estaba presente en ese guión, florece y aporta además muchas más cosas que en el guión no estabas. Y otras veces ese guión es traicionado. Es decir, hay veces que en el guión hay una serie de elementos de creatividad o que se está contando una historia que después, en la narración audiovisual, de pronto pues se ha desequilibrado, se ha perdido. Cuando uno ha creado un personaje enormemente interesante, pero por ejemplo se comete un error de casting y entonces el actor que interpreta ese personaje pues no es capaz de darle esa multitud de facetas, ¿no? O ese interés, esa dimensión, ese misterio, pues entonces lo has fastidiado. O sea, hay mucho en riesgo, eso es verdad, cuando después un guión se va a convertir en una película. Pero el guión en sí no es nada, es un instrumento. Tercera parte. Hay que hacer un análisis de las productoras existentes, porque las productoras tienen una línea de actuación. Entonces no hay nada más triste y desilusionante que equivocarse y llevar una comedia a los productores a los que lo que les gusta es el cine de autor o los thrillers. No os preocupéis, como decíamos el otro día, digamos, si un primer guión que habéis escrito no consigue realizarse o no realizarse ahora. Si al menos ese guión está muy bien, conseguiréis hablar con alguna gente que es probable que os ofrezca trabajo para otras cosas, que se empiecen a tener en cuenta. Siguiente parte, ¿qué busca el mercado? Ha entrado un sector nuevo en el que están buscando y en el que yo pienso que vosotros en un momento dado podríais entrar, que son películas por debajo del 1.000.000 de euros.